La pena de la traición quema de manera diferente cuando proviene de quien más confiabas. Lía Rodríguez nunca imaginó que sentiría el suelo desvanecerse bajo sus pies a causa del hombre con quien había compartido los últimos 12 años de su vida. Si alguna vez te fallaron cuando más confiabas, esta historia es para ti. Aquella mañana de martes, todo parecía normal. El aroma de bizcocho recién salido del horno inundaba la cocina de la repostería, los empleados se movían en perfecta sincronía y Lía, como siempre, organizaba los pedidos personalizados con ese toque de perfeccionismo que la había convertido en una referencia en el barrio. Pero todo se derrumbó en segundos al recibir un mensaje anónimo con una foto. Era Dariel, y no estaba solo. Sentado en un restaurante al otro lado de la ciudad, con la mano entrelazada con la de otra mujer. El tiempo se detuvo, el celular se le escapó de las manos. El corazón no simplemente dolió, se colapsó. Y en medio del caos interno, Lía aún tuvo que sonreír a una clienta que entraba por la puerta. Porque cuando eres mujer y emprendedora, no hay mucho espacio para caer, al menos no frente a los demás. Pasó el resto del día en piloto automático, repitiendo recetas que conocía de memoria, ignorando el sabor metálico en la boca y la náusea constante. Por la noche, después de que el último empleado se hubiera ido, Lía cerró la puerta con llave y se desplomó entre los sacos de harina apilados en el depósito. Lloró todo lo que pudo durante horas, quizá días. No se trataba solo del adulterio, era el quiebre de una historia. Era el hecho de que Dariel no solo la había traicionado con otra mujer, sino también con un tipo de mentira que crece en silencio, como moho oculto en las paredes. Lía recordó los últimos meses, las ausencias justificadas, las excusas vacías, los besos fríos, y ella no quiso ver la realidad. El sentimiento de culpa la invadió con fuerza, porque no lo percibía antes, pero pronto dio paso a la furia, aquella ira silenciosa que crece en el pecho y quema todo por dentro. Sabía que no podía quedarse quieta, necesitaba entender hasta dónde llegaba aquella traición, porque con Dariel nada era simple, y en el fondo sentía que eso era solo la punta de un iceberg. Al día siguiente, Lía llegó más temprano a la repostería. Encendió el portátil con las manos aún temblorosas, decidida a indagar en todo. Cuentas bancarias conjuntas, correos electrónicos, registros de entregas. Cada clic revelaba una nueva capa de engaño. Compras hechas con la tarjeta de la empresa en lugares en los que ella nunca había estado, pagos a proveedores desconocidos, transferencias sospechosas. No se trataba solo de una traición amorosa, era una traición profesional. La repostería, construida con tanto esfuerzo, también estaba siendo utilizada. Ella siempre confió en que Dariel cuidaba de la parte administrativa con responsabilidad. Mientras ella creaba, decoraba y encantaba a los clientes con dulces únicos, él se encargaba de la documentación, las finanzas y los contratos. Pero ahora todo eso parecía contaminado. Fue en ese momento, entre extractos bancarios y comprobantes que no tenían sentido, que sonó el teléfono fijo. Era un número desconocido. Contestó sin pensarlo. La voz del otro lado hizo que su mundo se detuviera por segunda vez en 2 días. «Lía, soy yo. Soy Gabriel», el hermano que ella creía muerto desde hacía 5 años. La voz era diferente, pero era él. La misma forma de hablar, la misma pausa antes de decir su nombre. Sintió que se le faltaba el aire. Y antes de que pudiera reaccionar, él continuó. «Necesito verte. No puedo hablar por teléfono». Las manos de Lía se helaron. Gabriel había desaparecido en un accidente de coche en Bogotá durante un viaje de trabajo. El cuerpo nunca fue encontrado, pero todo apuntaba a la muerte. Lía sufrió durante años tratando de aceptar la pérdida. Ahora, él decía estar vivo. Conmocionada, ella simplemente anotó la dirección que él le dictó, y sin pensarlo 2 veces, cerró la tienda
y se dirigió al lugar indicado. Un pequeño apartamento en el centro, con una fachada desgastada y una portería que parecía abandonada. Cuando la puerta se abrió, Lía sintió que las piernas se le debilitaron. Era él, más delgado, con cicatrices en el rostro y una mirada que mezclaba alivio y culpa. Se abrazaron como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante. Gabriel explicó, entre pausas y suspiros, que había sido forzado a desaparecer tras descubrir un esquema de corrupción en la empresa en la que trabajaba. Involucraba a gente poderosa, gente peligrosa, gente que lo quería muerto. Ingresó a un programa de protección de testigos, cambió de identidad y solo ahora podía reaparecer. Pero no fue solo eso. Descubrió que Dariel formaba parte de la red. Y más, estaba utilizando la repostería de Lía como fachada para lavar dinero. Por eso decidió buscarla. Ella necesitaba saber con quién había estado durmiendo durante los últimos años. La revelación cayó como una bomba en el pecho de Lía. No sabía qué dolía más, la traición emocional o la traición que amenazaba todo su trabajo, su reputación, su libertad. Por un instante se quedó en silencio, mirando a su hermano como si hablara en otro idioma. ¿Cómo no lo vio antes? ¿Cómo pudo ser tan ciega? Gabriel, con los ojos cargados de culpa, dijo que había tratado de protegerla, pero la red era más compleja de lo que él imaginaba. Y ahora, con nuevos movimientos sospechosos en torno a la repostería, temía que ella se convirtiera en un objetivo. La tensión apretaba el pecho de Lía como una faja invisible. Al volver a casa esa noche, miraba todo con otros ojos. Las paredes de la confitería que antes representaban seguridad, ahora parecían esconder peligros. El dulce aroma de los pasteles que antes la calmaba, ahora le provocaba náuseas. Durmió mal. Soñó con Dariel susurrando mentiras en la oscuridad, con la policía tocando a su puerta, con la tienda en llamas. La mente no se apagaba. Pero una cosa era cierta. Ella ya no sería más una víctima. Estaba cansada de confiar ciegamente, de dar todo de sí mientras otros se aprovechaban de su buena fe. Por primera vez en mucho tiempo, despertó con una claridad dolorosa. Era hora de actuar. Al día siguiente, incluso antes de que saliera el sol, Lía estaba sentada en la cocina de la repostería con un cuaderno abierto y un plan tomando forma. Necesitaba mapear todo. Los proveedores que Dariel había incorporado, los empleados que él había contratado, las entregas que solo él organizaba. Llamó a un amigo de la infancia que trabajaba en TI y le pidió ayuda para recuperar correos electrónicos borrados y rastrear accesos sospechosos en el sistema de la tienda. También concertó una reunión con su contadora, en quien había confiado desde el inicio del negocio. La desconfianza ahora era la lente con la que veía el mundo. Cada detalle, cada comportamiento extraño de los últimos meses empezaba a tener sentido. Dariel había actuado en las sombras y ella estaba decidida a sacar la verdad a la luz, pero sabía que no podía enfrentar esto sola. Así como Gabriel había protegido información crucial durante años, ahora era su turno de usar su inteligencia emocional, algo que siempre fue su sello distintivo, para darle vuelta al juego. Y además, decidió que iba a exponer todo, pero con estrategia. No bastaba con confrontar a Dariel, quería desenmascararlo de una forma que nadie pudiera negar. Al fin y al cabo, si él había usado la repostería como fachada, ella ahora usaría su influencia como arma. Lía contaba con una comunidad fiel, clientes que la adoraban, seguidores que seguían cada receta y cada logro. Transformaría ese vínculo en un escudo y en un escenario para la verdad. Esa misma semana, Lía comenzó una serie de videos cortos en las redes sociales. Al principio, nadie sospechó nada. Aparecía sonriente,
hablando de nuevas etapas, descubrimientos importantes y la importancia de mirarse por dentro antes de avanzar. Los mensajes eran sutiles, pero quienes la conocían notaban algo distinto en el ambiente. Mientras tanto, detrás de cámaras, ella reunía pruebas. Gabriel ayudaba en lo que podía, utilizando contactos antiguos para cruzar información. Y los descubrimientos eran aún más devastadores. Dariel había abierto una empresa a nombre de un testaferro y desviaba parte de las ganancias de la repostería hacia esa cuenta. Además, había manipulado registros contables, ocultando gastos y falsificando facturas. Lo más impactante, uno de los nuevos proveedores era, en realidad, un vínculo directo con el grupo criminal que Gabriel había ayudado a desenmascarar años atrás. La sensación de haber dormido tanto tiempo junto a un enemigo la corroía por dentro. Pero Lía no buscaba una venganza ciega. Quería justicia. Y, más que eso, quería proteger todo lo que había construido, para que otras mujeres como ella no tuvieran que pasar por lo mismo. Fue entonces cuando decidió hacer algo audaz. Con la ayuda de su amigo de TI, montó una presentación detallada con todas las pruebas, capturas de pantalla, audios, documentos, rastreos. Y en un sábado por la noche, mientras Dariel estaba fuera, irrumpió en el despacho en casa, accedió a los archivos que él mantenía encriptados y descubrió la pieza que faltaba, un contrato firmado digitalmente en el que se usaba su nombre sin consentimiento para autorizar transferencias. Eso era un delito. Y podía poner todo sobre sus hombros, en caso de que las investigaciones llegaran hasta allí. El corazón se le heló. Lía se sentó en el suelo, con la mirada fija en el portátil, tratando de contener el desespero, pero el pánico pronto dio paso a la frialdad. Tomó el contrato, envió una copia a un abogado de confianza y otra a Gabriel. Luego, grabó un video en tono personal, revelando la traición y los abusos silenciosos que venía sufriendo. Aún no mencionó nombres, pero la publicación se volvió viral. Comenzaron a aparecer comentarios, mensajes de apoyo, gente compartiendo experiencias similares. Lía se dio cuenta de que no estaba sola, y en ese momento algo cambió. Por primera vez sintió que su dolor tenía voz, y que esa voz podría resonar mucho más allá de lo que imaginaba. La repercusión fue mayor de lo que Lía esperaba. En menos de 24 horas, el video ya acumulaba miles de visualizaciones. Muchas mujeres escribieron contando historias similares, maridos que usaron sus nombres para abrir empresas, relaciones en las que la confianza fue reemplazada por una manipulación silenciosa, negocios destruidos por asociaciones afectivas tóxicas. Lía leyó cada mensaje con un nudo en la garganta. Al mismo tiempo que se sentía expuesta, percibía la fuerza de lo que había hecho. No se trataba solo de ella. Era acerca de todas las mujeres que se veían obligadas a soportar todo en silencio. Y fue en ese instante cuando decidió dar el siguiente paso. Con apoyo jurídico, presentó una solicitud de auditoría formal en la propia empresa. Quería que todo fuera investigado oficialmente y, además, denunció a Dariel por falsedad ideológica y uso indebido de su identidad. No fue fácil. Cada paso traía tensión. En casa, los encuentros con Dariel se convirtieron en campos minados. Él aún no sabía que ella ya lo había descubierto todo. Y ella necesitaba mantener la fachada por algunos días más, para que las investigaciones avanzaran sin interferencias. Durante ese periodo, Lía se dio cuenta de cuánto se había moldeado durante años para encajar en el mundo de Dariel. La ropa que él prefería, las decisiones que siempre requerían su aprobación, los elogios condicionados al éxito de la tienda, incluso sus dulces, su arte, fueron paulatinamente modificados para adecuarse a lo que él consideraba más vendible. Ahora, con los ojos abiertos, notaba cada detalle del sutil control que él ejercía,
y eso dolía más que cualquier traición física, porque era una traición a su esencia. Un día, tras una acalorada discusión sobre gastos excesivos, él salió golpeando la puerta y Lía se dirigió directamente a la cocina. Mezcló ingredientes sin seguir receta, como solía hacer en los tiempos de la universidad, cuando aún creaba por impulso y emoción. Hizo un pastel nuevo, diferente a todo lo que había producido hasta entonces. Publicó una foto con la leyenda: a veces hay que mezclar el dolor con la harina para recordar quién se es de verdad. La publicación explotó. No era solo un dulce, era una declaración de libertad. Y por primera vez en mucho tiempo, Lía sintió que estaba recuperando no solo su empresa, sino también a sí misma. Pocos días después, una notificación en el celular hizo que el corazón de Lía se acelerara. La auditoría interna había detectado irregularidades suficientes para justificar una denuncia formal ante las autoridades fiscales. Las pruebas reunidas indicaban que Dariel había estado utilizando la repostería para realizar movimientos ilegales durante al menos 2 años. Lía se sentó frente al informe con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de una mezcla compleja de alivio, ira y justicia. Era real. Ella no estaba loca, no era exagerada. Todo lo que había sentido y sospechado estaba allí, en números y documentos. Gabriel estaba a su lado, en silencio, respetando el momento. Cuando Lía terminó de leer, apenas susurró: «Gracias por volver». Él sostuvo su mano con firmeza, como quien promete que nunca más desaparecerá. En los días siguientes, Lía actuó con determinación. Solicitó el retiro inmediato de Dariel de la administración de la empresa, congeló las cuentas compartidas e informó al equipo que se avecinaban cambios. No entró en detalles, pero su tono era claro. La repostería ya no era territorio de manipulaciones, era un espacio para la reconstrucción. Pero Dariel no se alejó sin luchar. Al enterarse de los movimientos de Lía, intentó revertir la situación. Publicó en las redes que era víctima de una campaña difamatoria. Insinuó que Lía era emocionalmente inestable y que estaba destruyendo todo lo que habían construido juntos. Usó palabras como injusticia, ingratitud y paranoia. Lía leyó esas palabras con una mezcla de náusea e incredulidad. Era exactamente el tipo de manipulación emocional que él siempre había utilizado. Pero ahora ella estaba preparada. Con la ayuda de su abogado, publicó un nuevo video, esta vez con fragmentos cuidadosamente seleccionados de los documentos que comprobaban los fraudes. No hubo escándalo, ni gritos, solo hechos. Hablaba con calma, mirando directamente a la cámara. No es venganza, es defensa, y es verdad. El público respondió en masa. Personas que antes dudaban comenzaron a apoyarla abiertamente. Clientes, seguidores e incluso exempleados que habían dejado la empresa por desacuerdos con Dariel enviaron mensajes ofreciendo ayuda. La marea había cambiado, y Lía comprendió que su fortaleza no residía en resistir sola, sino en saber cuándo pedir apoyo, y aceptar que ser vulnerable también es un acto de coraje. Con Dariel apartado y el proceso legal en marcha, Lía se volcó de lleno a la repostería. Pero esta vez con una nueva mentalidad. Ya no era solamente el espacio donde elaboraba dulces. Era el símbolo de su resistencia. Reformuló el menú, rescatando recetas antiguas, llenas de memoria afectiva, y creó una línea llamada Renacer, con sabores que representaban su trayectoria: amargo con caramelo, pimienta con chocolate blanco, cítricos con toques florales. Cada dulce venía acompañado de una pequeña frase inspiradora escrita a mano. La respuesta de los clientes fue inmediata. Las ventas aumentaron y la marca adquirió una nueva identidad. También inició un proyecto social, ofreciendo cursos gratuitos de repostería básica para mujeres en situación de vulnerabilidad.
Era su manera de devolver al mundo el apoyo que había recibido. Con cada clase veía en los ojos de aquellas mujeres el mismo brillo que una vez tuvo, y que casi pierde. Y fue allí, entre utensilios sencillos e ingredientes humildes, que se reconectaba consigo misma. Por primera vez en mucho tiempo, Lía no solo sobrevivía, vivía, con propósito, con verdad, con autonomía. Aún así, hubo días difíciles, momentos en los que el recuerdo de Dariel se colaba como una sombra silenciosa, no por el amor que una vez existió, sino por la rabia de haber sido engañada, utilizada, disminuida. A veces era un aroma, una canción, o el eco de la casa lo que hacía que todo volviera. Y en esos días, Lía no fingía estar bien, se permitía sentir, lloraba si era necesario. Cerraba la tienda más temprano, se sentaba en el banco de la plaza con un café caliente y simplemente observaba el ir y venir. Aprendió que superar no es borrar, es aceptar que aquello existió, que hirió, pero que ya no define quién eres. Las cicatrices siguen ahí, sí, pero ya no duelen como antes. Son marcas de una batalla ganada por dentro, y fue precisamente en uno de esos días silenciosos cuando recibió un mensaje de una seguidora. Gracias por no callarte. Tu historia me salvó. Lía lloró, pero esta vez de gratitud, porque en ese pequeño gesto comprendió que su dolor no fue en vano, que su lucha no fue solo por ella. Fue por todas las mujeres que, como ella, alguna vez sintieron que estaban solas. Meses después, sentada sola en el mostrador de la repostería ya reformada, con nuevos colores, nuevos aromas y una energía renovada, Lía observaba el movimiento de la calle a través del escaparate. El sol acariciaba suavemente el vidrio y ella sostenía una taza de té con ambas manos, sintiendo el calor atravesar su piel. No había silencio en su interior sino paz. El proceso judicial contra Dariel seguía su curso. Sabía que aún vendrían etapas difíciles, audiencias, trámites burocráticos y quizá más ataques. Pero ahora tenía herramientas y, sobre todo, tenía claridad. Sabía quién era, sabía lo que había construido y, principalmente, sabía que nadie más tendría el poder de quitárselo. Gabriel seguía cerca, reconstruyendo su propia vida con discreción, pero con una gratitud visible en cada gesto. Los dos se habían convertido en algo más que hermanos. Eran cómplices de un nuevo comienzo forzado, pero profundamente genuino. Lía no salió ilesa, pero salió íntegra, y si hay algo que aprendió de todo esto, es que no siempre el renacer llega como esperamos. A veces llega con la fuerza de un golpe que lo destruye todo, pero cuando baja el polvo, lo que queda es lo que realmente importa: coraje, verdad y un amor propio que nadie más puede quebrantar. Si esta historia tocó tu corazón, dale like al video, suscríbete al canal y comenta abajo qué harías tú en el lugar de Lía. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy, porque toda mujer merece saber que renacer es posible, incluso después de la peor de las caídas.